Un millonario le dejó un montón de dinero en efectivo como propina a un camarero. Pero cuando el millonario se enteró de cómo el joven se gastó el dinero, se quedó en shock. Antes de empezar me gustaría que te suscribieses a mi canal y comentes en qué parte del mundo nos estás viendo. En una ciudad costera de impresionante belleza, donde el mar parecía un horizonte interminable de azul profundo y las colinas verdes ofrecían vistas panorámicas, se alzaba uno de los restaurantes más prestigiosos de la región, La Marisma. Este lugar era conocido no solo por su cocina de primer nivel, sino también por su ambiente tranquilo y exclusivo, donde los más ricos y poderosos del país venían a disfrutar de una buena comida lejos de las miradas indiscretas. Las mesas, dispuestas estratégicamente, daban a enormes ventanales que permitían ver las olas rompiendo suavemente contra las rocas. Un espectáculo natural que, combinado con la fina gastronomía, hacía del restaurante un lugar ideal para relajarse y reflexionar. Entre los clientes más frecuentes de La Marisma, se encontraba Hugo Fernández, un multimillonario que solía visitar el lugar casi semanalmente. Hugo era un hombre de 58 años, cuya vida parecía un relato de éxito sin fin. Había empezado desde cero, vendiendo artículos pequeños en mercados locales cuando era un adolescente, y con los años había construido un imperio multimillonario que abarcaba múltiples industrias, tecnología, bienes raíces, hotelería y hasta inversiones en energías renovables. Su nombre era sinónimo de éxito y poder en el mundo empresarial. Sin embargo, la imagen pública de Hugo como un hombre que lo tenía todo no podía estar más lejos de la verdad. A lo largo de su vida, había sacrificado más de lo que la mayoría podía imaginar, y aunque su riqueza parecía infinita, su soledad lo era aún más. Su vida personal había sido un campo de batalla. Después de un matrimonio fallido que terminó en un doloroso divorcio, Hugo quedó con cicatrices emocionales que nunca sanaron. Y como si eso no fuera suficiente, el destino le arrebató lo que más amaba, su único hijo, Andrés, murió en un accidente de avión cuando apenas tenía 25 años, dejándolo sumido en una tristeza de la que nunca logró recuperarse del todo. Desde la muerte de Andrés, el corazón de Hugo parecía haber sido sellado bajo una capa de hielo, aislado y endurecido. Dedicaba todo su tiempo a sus negocios, moviéndose de un proyecto a otro sin detenerse nunca a pensar en lo que realmente importaba. Aquel día en particular, Hugo había llegado a La Marisma, como de costumbre, buscando un momento de paz en medio de su agitada vida. Se sentó en su mesa preferida, una en la esquina del restaurante, con una vista ininterrumpida del mar. El restaurante estaba tranquilo, los murmullos de otros clientes apenas audibles bajo el suave tintineo de las copas de vino y el sonido lejano de las olas. El encargado de atender a Hugo esa tarde era Tomás, un joven camarero de 24 años que trabajaba en La Marisma desde hacía poco tiempo. Tomás era una persona afable y dedicada. Su vida no había sido fácil, vivía con su madre, quien estaba gravemente enferma, y gran parte del dinero que ganaba trabajando en el restaurante lo destinaba a pagar sus tratamientos médicos. A pesar de sus circunstancias difíciles, Tomás no se dejaba abatir. También estudiaba arquitectura en la universidad, con la esperanza de, algún día, construir un futuro mejor para él y su madre. Sus días eran una lucha constante por equilibrar el trabajo y los estudios, pero a pesar de las dificultades, siempre llevaba una sonrisa a su lugar de trabajo. Cuando Tomás se acercó a la mesa de Hugo para tomar su pedido, el multimillonario lo observó con detenimiento. Había algo en la manera en que el joven se desenvolvía que capturó la atención de Hugo. A lo largo de su vida, Hugo había conocido a muchas personas que, como él, lucharon para salir adelante, pero rara vez había visto a alguien tan joven con una mirada tan firme y serena, a pesar de las adversidades que podía adivinar en su rostro. Sin saber muy bien por qué, Hugo sintió la necesidad de hacerle algunas preguntas al camarero, algo poco habitual en él, ya que siempre prefería mantener una distancia con quienes lo rodeaban. «Dime, muchacho», dijo Hugo mientras Tomás le entregaba el menú, «¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Tomás sonrió, algo sorprendido por la pregunta, pero respondió con naturalidad. «Unos 6 meses, señor». «Es un buen lugar, aunque trabajo principalmente para ayudar a mi madre. Está enferma, y su tratamiento es costoso». Hugo asintió lentamente, sin apartar la mirada del joven. «¿Y estudias?»
Preguntó, notando el brillo en los ojos de Tomás que indicaba que había algo más en su vida que solo trabajo. Sí, estudio arquitectura en la universidad, respondió Tomás con una sonrisa orgullosa. Es mi pasión. Me encanta imaginar edificios, espacios donde la gente pueda vivir, trabajar, crecer. Es difícil compaginarlo con el trabajo, pero lo hago lo mejor que puedo. Hugo sintió una punzada en el pecho al escuchar las palabras del joven. De alguna manera, le recordaba a su hijo Andrés, quien también había sido apasionado por sus sueños antes de que el destino lo arrebatara de su lado. Hugo guardó silencio por un momento, sumido en sus pensamientos. Tomás se retiró para llevar el pedido a la cocina, y Hugo quedó solo, mirando por la ventana, pero con la mente en otro lugar. A lo largo de la cena, Hugo no pudo evitar observar a Tomás en varias ocasiones mientras atendía a otros clientes. Había algo admirable en la manera en que realizaba su trabajo, con dedicación, pero también con un genuino interés por las personas que servía. No era el tipo de camarero que simplemente cumplía con su deber, Tomás realmente se preocupaba por hacer bien su trabajo, y eso, en un entorno lleno de superficialidad y lujo, era raro de ver. Cuando Hugo terminó su comida, algo dentro de él, quizás una mezcla de recuerdos y la extraña conexión que había sentido con el joven, lo impulsó a hacer algo inesperado. Tomó de su maletín un sobre de cuero negro. Dentro del sobre había $10,000 en efectivo. Para Hugo, esa cantidad no significaba nada, apenas una fracción insignificante de su vasta fortuna, pero para Tomás, podría representar un cambio radical en su vida. Sin pensarlo mucho, Hugo colocó el sobre la mesa y llamó discretamente a Tomás. «Esto es para ti», dijo Hugo cuando el joven se acercó. «No lo rechaces. Haz con este dinero lo que consideres adecuado». Tomás miró el sobre, atónito. No podía creer lo que estaba viendo. Intentó decir algo, tal vez rechazar la oferta o al menos cuestionar la razón detrás de tal generosidad, pero Hugo lo interrumpió antes de que pudiera hacerlo. La vida te da oportunidades inesperadas, Tomás. Acéptalo como un gesto de buena voluntad, dijo Hugo con una leve sonrisa. El joven, con manos temblorosas y sin poder articular muchas palabras, aceptó el sobre, agradeciendo sinceramente a Hugo por su amabilidad. Esa noche, cuando llegó a su pequeño apartamento, Tomás se sentó en el modesto sofá de la sala y abrió el sobre. Al ver la cantidad de dinero, se quedó sin aliento. $10,000. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Por un momento, la idea de todas las cosas que podía hacer con ese dinero lo abrumó. Podría pagar los costosos tratamientos médicos de su madre, liquidar parte de las deudas acumuladas, cubrir las matrículas universitarias sin preocuparse de cómo conseguir el dinero a final de mes, e incluso, tal vez, podría permitirse descansar un poco de su agotadora rutina. Sin embargo, mientras miraba los billetes sobre la mesa, Tomás comenzó a reflexionar. A lo largo de su vida, había aprendido que, por muy difíciles que fueran sus circunstancias, siempre había otras personas que también estaban luchando, y que un gesto de bondad podía marcar la diferencia. Decidió que, en lugar de utilizar todo el dinero para sí mismo, lo usaría para ayudar a otros que también lo necesitaban. Al día siguiente, Tomás se dirigió a la casa de su amigo Pedro, cuyo negocio familiar había sido destruido en un incendio reciente. Pedro y su familia estaban al borde de la ruina, sin saber cómo iban a recuperar lo perdido. Tomás, sin dudarlo, entregó una parte significativa del dinero a su amigo para ayudarlo a reconstruir su tienda. Luego, fue a una pequeña escuela comunitaria en su barrio, un lugar donde los niños de familias de bajos recursos asistían y que estaba a punto de cerrar por falta de fondos. Con otra parte del dinero, Tomás ayudó a garantizar que la escuela pudiera continuar funcionando por al menos un año más. Finalmente, donó el resto a un refugio de animales que estaba al borde del cierre, asegurando que las puertas del refugio siguieran abiertas y que los animales abandonados tuvieran un lugar donde estar. Tomás solo guardó una pequeña cantidad para pagar parte de los tratamientos médicos de su madre, convencido de que el resto del dinero había sido destinado a quienes lo necesitaban tanto o más que él. Pasaron unos días antes de que Hugo regresara al restaurante. Había estado pensando en Tomás y en lo que habría hecho con el dinero.
Aunque no solía involucrarse en la vida de los demás, algo en el joven camarero lo había conmovido, y quería saber si su gesto había hecho alguna diferencia. Cuando vio a Tomás trabajando, como siempre, con la misma dedicación y energía, Hugo lo llamó a su mesa. «Tomás, cuéntame», dijo Hugo mientras lo miraba con curiosidad. «¿Qué hiciste con el dinero?» El joven, algo nervioso, pero con su habitual sinceridad, le explicó cómo había usado la mayor parte del dinero para ayudar a su amigo Pedro, a la escuela y al refugio de animales. Hugo escuchó en silencio, impresionado por la generosidad del joven. No podía creer que alguien que tenía tantas dificultades propias hubiera decidido compartir su fortuna de esa manera. «No tengo palabras», dijo finalmente Hugo, con una mezcla de admiración y asombro en su voz. «Has hecho algo que muy pocos harían. Me has recordado que hay cosas mucho más valiosas que el dinero». Tomás, sonrojado por el elogio, simplemente sonrió y dijo: «Solo hice lo que sentí que era correcto. Gracias a usted, muchas personas y animales también recibieron ayuda». Para Hugo, ese momento fue un punto de inflexión. A lo largo de su vida, había acumulado riquezas más allá de lo que cualquier persona podría gastar, pero se dio cuenta de que había algo que el dinero por sí solo no podía comprar: la satisfacción de saber que uno había hecho el bien. A partir de ese día, Hugo comenzó a replantearse su vida y sus prioridades. Inspirado por la generosidad de Tomás, decidió dedicar una parte significativa de su fortuna a ayudar a los demás, pero no de manera anónima o distante. Quería involucrarse personalmente, conocer a las personas y ver de cerca cómo sus acciones podían cambiar vidas. Estableció becas para estudiantes de bajos recursos, financió proyectos comunitarios en barrios desfavorecidos y apoyó iniciativas para mejorar la educación y la salud en diversas regiones del país. La relación entre Hugo y Tomás no terminó allí. Con el tiempo, los dos hombres, que venían de mundos tan distintos, formaron una amistad poco común pero profunda. Hugo, que había pasado gran parte de su vida aislado por su riqueza, encontró en Tomás una conexión sincera y desinteresada, mientras que Tomás aprendió valiosas lecciones de la experiencia de Hugo. Ambos descubrieron, en el otro, que la verdadera riqueza no se medía en billetes o propiedades, sino en las vidas que uno tocaba y las conexiones que formaba. El multimillonario que, alguna vez, pensó que lo había perdido todo, encontró un nuevo propósito gracias a un joven camarero que, con un simple gesto de generosidad, le mostró el valor real del dinero, y sobre todo, de la humanidad. Y así, en las costas donde se alzaba la marisma, no solo el mar seguía su curso, sino también las historias de bondad y redención que surgían inesperadamente entre sus paredes.